Hola mis queridos y queridas estudiantes del Colegio Simón Bolívar. Desde acá, desde mi casa, les mando un fuerte abrazo y espero que pronto nos veamos. Hoy veremos una clase de ciencias naturales, así que los invito a que ustedes puedan ver el título. ¿Qué dice el título? Reproducción asexual. Bueno, anteriormente habíamos visto la reproducción sexual, ¿cierto? Que estaba intervenida por ambos sexos, ya que tenía que la vida se producía o la reproducción se producía a través de la intervención de un gameto femenino y un gameto masculino. Bueno, en este tipo de reproducción no es tan así, ya que solamente hay la intervención de un solo individuo. Vamos a ver. Por ejemplo, veamos la estrella de mar. ¿Ustedes saben cómo se reproduce la estrella de mar? Vamos a dejar la pregunta abierta para después respondernos cuando veamos los tipos de reproducción. Vamos a ver ahora las dos definiciones que se encuentran sobre la reproducción asexual. Podemos encontrar un sinfín de definiciones, pero estas son las dos más importantes que nos vayan a ayudar a entender el concepto de reproducción asexual. La reproducción asexual es el proceso por el cual un individuo da origen a uno o varios individuos, los que son exactamente iguales a su progenitor, o sea, son iguales, idénticos, ¿ya? Y este tipo de reproducción es el proceso efectivo para muchos seres vivos que habitan en nuestro ambiente estable, ya que allí se pueden propagar con rapidez y en poco tiempo. Por ejemplo, podemos ver el tema de muchos hongos, pastizales, algún tipo de arbusto que nosotros podemos ver. Y por ejemplo, en reinos inferiores también hay un tipo de bacterias, tipos de hongos que son microscópicos, tipo de algún tipo de microbio, el cual también nosotros no lo podemos ver en vista, pero sí lo podemos ver en un microscopio. Y el otro tipo dice que es el tipo más primitivo y más sencillo, ya que no requiere ni de estructuras ni células especializadas, sino que sirve de cualquier parte del ser vivo para reproducirse. O sea, aquí ya no se reproduce en sí mismo, sino que aquí una parte del ser vivo sirve para producir a otro ser vivo de igual característica, ¿ya? Y consiste que a partir de un solo individuo se forman dos o más individuos nuevos, ¿ya? Que son todos iguales, ya que no se producen cambios genéticos en él. Por ejemplo, la información genética que habíamos visto nosotros antes en el ADN, que cada ser humano en este caso tenía dentro de su ADN una información única e irrepetible que nos podía identificar. Entonces aquí no, aquí todos los seres, en este caso en estos seres vivos o parte de estos seres vivos, no hay ningún tipo de modificación genética. Entonces cuando los ambientes no son estables y ellos están acostumbrados a un tipo de medio ambiente y este cambia, mueren todos porque no están preparados en su sistema inmune para poder adaptarse a los cambios. Por ejemplo, veamos el árbol. Este árbol, pongamos el ejemplo que es un padre, va a dar origen a un hijo, ¿cierto? Pero este padre también puede dar a otro hijo, a otro hijo, a otro hijo, a otro hijo y otro hijo más. Y todos sus hijos van a tener las mismas características que el padre. Entonces, este es un ejemplo de la reproducción asexual. Por ejemplo, el tema de la semilla, ¿ya? Que requiere solamente de un tipo, entonces un tipo de manifestación, en este caso la vida, requiere de un cierto ambiente y va a dar a la vida a otro individuo que va a seguir surgiendo en el mismo ambiente. Pero si este árbol no está preparado para otro ambiente, lo que va a ocurrir en un futuro es que este tipo de árbol muera. Y así ocurre con los otros seres vivos que son parte de la reproducción asexual. Y obviamente estos hijos son iguales. Los tipos de reproducción asexual. ¿Se acuerdan que les dije que habían diferentes tipos de reproducción asexual? Ahora vamos a ver, porque la pregunta está abierta con el tema de la estrella. ¿Todos los organismos se reproducen asexualmente de la misma forma? Pregunta. ¿El número de descendientes siempre será el mismo? Ya hay una pista, porque ya vimos el tema del árbol. Ahora veámoslo en forma específica.
tenemos tipos de reproducción. Primero vamos a ver la fisión o división binaria. Aquí en grandes palabras significa que este tipo de organismo da origen a dos organismos a partir de su división. Y estos organismos que nacieron de este padre, al dividirse en dos, son más pequeños, pero tienen la misma cantidad de carga genética y es, bueno, la misma cantidad de ADN e información genética, que en este caso el ADN contiene la información genética. ¿Ya? Es como que a partir de que yo tengo, ejemplo, algo súper concreto, parto una marraqueta, la parto en dos, y esas dos partes de marraqueta se convierten en dos marraquetas iguales, pero un poco más pequeñas. Fragmentación. Dice que consiste en la generación de un individuo a partir del fragmento del mismo. Se presenta tanto en animales como en plantas. Lo podemos ver en la lagartija, ¿cierto? Lo podemos ver en la lombriz. Pero lo veremos aquí en este caso en un tubérculo, en una papa. Que a partir de una parte de un tubérculo, a partir de un ojo de la papa, podemos nosotros ver que crece una planta y de ahí se van generando los diferentes tipos de papitas. Y si esta papa la plantamos nosotros, después, al tiempo después, veremos que se propagaron y van a haber unas 5 o 6 papas a partir de la papa que nosotros tuvimos. Y quiere decir que a partir de esto que nosotros estamos viendo, quiere decir que se generan y se forman papas a partir de estas pequeñas protuberancias que van saliendo de la papa. Regeneración. Pongan atención. Consiste en la regeneración de tejido a partir de ser vivo. ¿Se acuerdan que el otro tipo de la otra definición de reproducción asexual decía que a partir de un ser vivo se podía generar otra parte del ser vivo? Entonces la complejidad de los organismos determina su grado de regeneración. Esta se presenta en algunos animales, como la lagartija, que se regeneran con su cola. Cuando ésta se ha cortado, los gusanos, por ejemplo, se regeneran, y también los segmentos muy pequeños. A partir de tan solo un brazo de una estrella de mar, se regenera completamente, y cuando conserve una parte de su disco central. ¿Y por qué cuando conserve parte de su disco central? Quiere decir que ahí, donde está su disco central en la estrella de mar, está toda la parte reproductiva, está toda la parte donde se genera este tipo de reproducción. A lo mejor está un pequeño cerebro o un pequeño organismo que de ahí manda la información para darle vida o información para que se genere la vida dentro de sí mismo. Vamos a ver un pequeño videito. Fíjense en la estrella de mar. ¿Cuántas patitas tiene? ¿Cuántas patitas tiene la estrella de mar? Tiene 5 patas, ¿cierto? Y aquí solamente tiene 4. O sea, quiere decir que ya ella perdió una patita. Y si se dan cuenta, miren, se están generando 2 extremidades más. O sea, a lo mejor o por vejez o por regeneración, o a partir de que ya estaba muy deteriorada una extremidad, una patita que le dije yo, esta extremidad, para su mejor utilidad, ¿qué hace la estrella? Dice, ya, dependemos de este fragmento mío y démosle posibilidad para que crezcan nuestras patitas, que sean mucho más fuertes y que cumplan con mayor efectividad la adaptación dentro de cierto medio, y por eso desprende las anteriores. ¿Ya? Se dan cuenta, bueno, este video está grabado en una velocidad en la cual nosotros lo podemos ver con esa rapidez.
Incluso podríamos verlo con mayor rapidez, que se llama slow motion, que uno va viendo este proceso en cámara rápida, entonces se va generando este brazo más rápido. Aquí lo vimos una cámara entre comillas más lenta para que ustedes pudiesen ver cómo se va generando este proceso. Vimos que se desprendió de una extremidad y que le quedaron 3 patitas, y como la estrella, en este caso este tipo de estrella tiene 5 patitas, se generan esas 2 pequeñas que están apareciendo ahí. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. Ya su origen, bueno, se origina un individuo independiente de su progenitor. Miren, por ejemplo, hemos visto fisión o división binaria, fragmentación, regeneración, gemación. La fisión y la gemación y la fragmentación, a partir del mismo ser vivo se va generando otro ser vivo. En cambio, en la regeneración, yo regenero una parte en este caso, del ser humano, de este ser vivo, y doy, por ejemplo, cabida a una parte de mí. No es que dé origen a otro ser vivo. Esa es la diferencia entre la regeneración y otras que estamos viendo, ¿cierto? La gemación difiere de la fisión. Hay una diferencia, dice, porque las dos partes producidas no son del mismo tamaño. Este tipo de reproducción la llevan a cabo, por ejemplo, las levaduras. Veamos. Por ejemplo, de una mayor, ¿cierto? De un mayor individuo nace uno más pequeñito, ¿cierto? Pero no es igual que la fisión, porque la fisión del sí mismo se divide en dos más pequeños, pero aquí solamente genera uno, pero más pequeñito, y es como el hijo que sale fuera de este progenitor. Aquí el progenitor se divide en dos en el tema de la fisión. Y como último vamos a ver la esporulación, que consiste en la división repetida del núcleo. O sea, aquí ocurre otra cosa, se divide en sí mismo, en este caso la célula o el organismo vivo, en varios, se rompe el citoplasma y se generan cantidad que pueden ser miles de nuevos organismos a partir del mismo ser vivo, en este caso, que estaba dando vida. ¿Nos queda claro? Repasemos. Fisión o división binaria de un individuo, este individuo se divide en dos y se generan dos individuos más pequeños. Fragmentación a partir de una protuberancia o, por ejemplo, de la raíz o de un fragmento de este individuo, se van generando otros individuos. La regeneración es a partir del mismo ser vivo. Yo a lo mejor pierdo una parte de mí o pierdo una parte del ser vivo y se regenera, ¿ya? Por adaptación en este caso, o por mayor efectividad dentro del medio ambiente donde está viviendo. Gemación genera un individuo más pequeño a partir de sí mismo, y la esporulación genera varios individuos a partir de la fragmentación en sí misma del núcleo celular dentro del citoplasma. En resumen, la reproducción asexual, cantidad de progenitores, solamente participa uno. Solo necesita alimentos y condiciones ambientales adecuadas. Y no tiene que gastar energía, por ejemplo, como los gametos, ¿cierto? O sea, para producir gametos. Y en también en el transporte de los gametos, ¿cierto? Recordemos que el espermio tenía que hacer un viaje dentro del útero para llegar hasta el óvulo. Y el óvulo también bajaba desde la trompa de Falopio para encontrarse en las trompas junto con el espermatozoide, y ahí generar este proceso, ¿cierto? Y después bajar hasta el útero y encapsularse en las paredes para generar la vida. En cambio no, ellos se reproducen de una forma más primitiva, como decía, y no necesitan de otro sexo para poder generar otra vida. Cantidades descendientes puede ser uno y pueden ser miles de individuos, ¿cierto? Y la transmisión genética es siempre la misma, son iguales, idénticos. O sea, si tuviésemos que ver un padre o un hijo y tuviésemos que ver su ADN, ellos se corresponderían a un 100%, o sea, no habría diferencia. La reproducción asexual, por ejemplo, las ventajas y las desventajas. La ventaja es que solamente necesita un solo progenitor
Y la desventaja es que son especies que no tienen variabilidad genética, por lo tanto son muy sensibles a los cambios climáticos, por ejemplo, a los cambios ambientales. Ellos, de hecho, por ejemplo, si cambiamos las condiciones, en este caso de un hongo, o dentro de, pongamos el ejemplo del baño, nosotros le ponemos algún tipo de calor, esta especie de hongo no va a tener ese tipo de propagación, ya que el hongo necesita mucha humedad. Entonces ahí muere, y también por el uso del cloro y otro tipo de cosas. Dice, los descendientes generados son idénticos, ya que proceden de un mismo organismo y tienen el mismo ADN. Quiere decir que las mismas desventajas o las mismas imposibilidades que tienen de cierto ambiente, aunque pasen millones de años, este mismo organismo va a sufrir las mismas desventajas y no va a poder adaptarse a los diferentes organismos, a los diferentes ambientes. Con esto, mis queridos estudiantes, quiero terminar y mandarles otro abrazo más y que sigamos estudiando. ¿Ya? Recuerden que junto con la presentación, con lo que estamos viendo ahora, va una guía de trabajo, el cual lo trabajaremos de la semana del 15 hasta el 19 de julio. Nos vemos, cuídense.